Exalmirante detenido en Argentina solicitará asilo político. Gobierno pone límites a agentes extranjeros en Chihuahua. Baja percepción de inseguridad en México, INEGI. Blindaje en Teotihuacán tras ataque. Ebrard se queda, Sheinbaum lo confirma en economía. México y Petrobras negocian petróleo en aguas profundas. Inflación baja a 4.53% y revisan gasolina. Turismo rompe cifras, más visitantes y más dinero. Alerta sanitaria en México por gusano barrenador. SRE designa a Rigoberta Menchú en cargo clave global. ¿Qué tal? Escuchas de Corsaro Noticias. Este es Notirolario Diario del jueves 23 de abril de 2026. El mundo no solo se cuenta, se canta. Cada día una nota, cada nota una canción. Comenzamos. Exalmirante detenido en Argentina solicitará asilo político. Fernando N. comparece ante un juez en Argentina tras su detención. México busca su deportación por uso de documentos falsos o su extradición por contrabando de combustible. La defensa prevé solicitar asilo político. El caso deriva de una investigación iniciada en Tampico por el ingreso de combustible con permisos irregulares, lo que permitió evadir impuestos y derivó en órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República integró la carpeta que incluye a funcionarios, empresarios y factureros, mientras un implicado fue detenido en Argentina mediante Interpol. El gobierno prohibió la importación temporal de combustible y reforzó la vigilancia en aduanas, mientras analiza la deportación o extradición del detenido para continuar el proceso penal. En Argentina lo hallaron con identidad prestada, la alerta roja activada marcó el rastro que dejaron. Salió de México a tiempo, cuando ya lo investigaban, pero la ruta y la historia quedaron firmes en el tiempo. Cayó en tierra argentina quien burló ley y frontera. Farías Laguna espera la justicia en Cana. Interpol marcó la esquina de un diésel mal declarado, con permiso disfrazado y evasión como destino. Hoy persigue el desatino, un estado agraviado. Un buque en Tampico abrió la pista del combustible con permiso incompatible que al fisco se le ocultó. Cayó en tierra argentina quien burló ley y frontera. Farías Laguna espera la justicia en Cana. Sheinbaum explicó el camino. Si hay acuerdo migratorio, puede ser regreso pronto por la vía administrativa. Si Argentina no lo concede, la extradición sigue en puerta, mientras la fiscalía alerta a toda la red que cede. Cayó en tierra argentina quien burló ley y frontera.
justicia en cana. Hoy el caso aún no termina, depende de coordinación entre justicia y nación para cerrar la cadena fina. Gobierno pone límites a agentes extranjeros en Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a Maru Campos un reporte sobre la presencia de agentes extranjeros en la entidad, al señalar que no se siguieron los protocolos legales de cooperación internacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comunicó a autoridades estatales los lineamientos que deben cumplirse en estos casos y estableció el canal formal de interlocución entre ambos niveles de gobierno. La gobernadora se comprometió a entregar la información solicitada, mientras la Federación evaluará el cumplimiento de los procedimientos legales en la intervención reportada. Desde el centro se pidió aclarar una operación, porque entró cooperación sin el marco adecuado. Sheinbaum marcó ese punto en reunión de seguridad. Acusó falta de legalidad en lo hecho en ese asunto. Maru Campos recibe la solicitud formal para explicar bajo qué canal esa acción externa se escribe. Omar García Harfuch habló de reglas que deben regir y que no se puede omitir el proceso que marcó. Sheinbaum pide explicación por agentes en Chihuahua. Dice que la ley no cuadra con la forma de acción. Harfuch fija condición: saltarse el marco expreso. Campos ofrece informe, la Federación se norme y revise todo el suceso. Hoy la clave es el informe que definirá el alcance, si hubo quiebre en el balance o si el acto tuvo forma. Baja percepción de inseguridad en México, INEGI. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la percepción de inseguridad bajó de 63.8 a 61.5% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El indicador se construye con encuestas en las principales ciudades y considera tanto la incidencia delictiva como condiciones urbanas como alumbrado público y entorno físico. El gobierno federal mantendrá coordinación con estados y municipios para reducir delitos y mejorar servicios urbanos que inciden en la percepción ciudadana. En ciudades del país
La encuesta marcó el pulso, la cifra bajó su curso, aunque no cambia la raíz. De diciembre a marzo fue la caída registrada, la percepción ajustada, sin tocar el fondo tal vez. Bajó la cifra de encuesta de 63 a menos. INEGI puso los frenos a una percepción expuesta. Sheinbaum dio la respuesta. No es delito solamente, también pesa el ambiente y la luz que no ilumina, la calle oscura determina cómo se siente la gente. No es solo patrulla y ley, también banqueta y servicio. La sombra crea ese indicio de riesgo para vivir bien. Se coordina la acción entre Estado y municipio, porque el miedo es principio de una evaluación. La cifra baja en papel, pero el reto sigue abierto. La calle oscura determina, se mueve. Blindaje en Teotihuacán tras ataque. El gobierno federal desplegó a la Guardia Nacional en Teotihuacán tras un incidente que provocó su cierre temporal. La zona reabrió al día siguiente con alta afluencia y atención a personas lesionadas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional reforzó la seguridad en Teotihuacán y en otros sitios arqueológicos. Señaló que las personas lesionadas recibieron atención y que algunas ya regresaron a sus países, mientras el gobierno evalúa medidas adicionales de protección. En la zona milenaria se rompió la normalidad. Un ataque cambió el día y encendió la autoridad. Cerraron por unas horas tras personas lesionadas. Atención médica inmediata y embajadas informadas. En Teotihuacán sonó la alerta tras el ataque. La zona cerró de arranque y heridos dejó el dolor. Gobierno activo control. La guardia entró al resguardo. El sitio volvió sin tardar, con filas desde temprano. Sheinbaum habló claro y plano. La vigilancia va a aumentar. Al siguiente amanecía
sin tardar, con filas desde temprano. Sheinbaum habló claro y plano, la vigilancia va a Ebrard se queda, Sheinbaum lo confirma en economía. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía pese a una investigación abierta por la Secretaría Anticorrupción sobre la estancia de su hijo en la embajada en Reino Unido en 2021. Sheinbaum sostuvo que el proceso responde a denuncias formales y deberá determinar si hubo uso indebido de recursos o subordinación irregular. Mientras el funcionario mantiene la conducción de la política económica y la interlocución con Estados Unidos en materia comercial. El gobierno federal indicó que la prioridad es mantener el TEMEC ante su revisión, mientras el equipo negociador trabaja para evitar aranceles y preservar condiciones favorables para México en el comercio regional. En Palacio se sostuvo, la decisión fue frontal. Sigue firme en lo central, aunque el caso ya se expuso. La revisión sigue activa por denuncias formales dadas sobre estancia señalada en misión administrativa. Sigue en el mando Ebrard, aunque la lupa ya gira, la sospecha no se retira, ni el caso pierde verdad. Su hijo en Londres vivía, en embajada asignado, y el sistema cuestionado. Si hubo mando indebido o recurso mal dirigido en aquel tiempo marcado. Pero el cargo no se mueve, ni se altera la función. Lleva a Ebrard la conducción del comercio que se atreve. Sigue en el mando Ebrard, aunque la lupa ya gira, la sospecha no se retira, y el caso pierde verdad. Aranceles bajo lupa, mesas giran cada semana. La inversión no se detiene, aunque el ruido la acompaña. Y el gobierno lo respalda mientras la revisión avanza. Sigue el mando Ebrard, aunque la lupa ya gira, la sospecha no se retira, ni el caso pierde verdad. Se cruzan dos rutas claras, la política y el control. Una mide el protocolo, otra juzga lo que ampara. El mensaje es directo, no hay relación.
relevo en la cartera. Aunque el caso se acelera dentro del mismo gobierno, donde el poder y el control se vigilan en paralelo. Sigue el mando Ebrard, aunque la lupa ya gira, la sospecha no se retira, ni el caso pierde verdad. Sigue firme el secretario, con respaldo presidencial, pero el juicio institucional aún no dicta su escenario. México y Petrobras negocian petróleo en aguas profundas. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Magda Chambriard para analizar una alianza con Pemex en exploración de crudo en aguas profundas del Golfo de México, con participación de autoridades energéticas mexicanas. El encuentro responde a una propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteada en marzo de 2026. Que busca coordinar capacidades técnicas entre Petrobras y Pemex en un segmento de alta complejidad. La reunión se integra a una agenda bilateral que incluye una próxima visita de Sheinbaum a Brasil y contactos con Canadá, en paralelo a compromisos internos en Hidalgo. Palacio se juntaron dos visiones del petróleo. México busca otro modo de entrar donde no ha podido. Sheinbaum abrió la puerta, Chambriard puso experiencia. Pemex llega con urgencia, Petrobras con herramienta. Desde Brasil vino la idea, Lula marcó la llamada, propuso cruzada para explotar la marea. Aguas hondas del Golfo, zona cara y compleja, donde la técnica pesa y el dinero marca el costo. En Palacio se abre el trato, Sheinbaum mide la corriente, Petrobras entra al frente donde Pemex va más lento. Lula empujó el movimiento desde marzo en conversación. Aguas profundas, tensión. Tecnología en disputa, México busca la ruta sin cargar solo el carbón. México enfrenta límites, tecnología y presupuesto. La alianza cambia el contexto y redefine equilibrios. Se suma el equipo técnico, energía y dirección. Buscan una operación con control político. El fondo no es solo crudo, es poder en integración. Quien controla la extracción y quien domina el futuro. Inflación baja a 4.53% y revisan gasolina. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inflación bajó a 4.53% en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras el gobierno negocia con gasolineros reducir costos en combustibles.
El Ejecutivo mantiene la gasolina magna por debajo de 24 pesos y el diésel en 28 pesos, con el objetivo de disminuir costos logísticos, mientras la Secretaría de Hacienda revisa comisiones en pagos electrónicos y vales. El contexto internacional presiona los precios por el alza de la turbocina derivada del conflicto en Irán, mientras la producción de petróleos mexicanos aumenta y refuerza el abasto nacional. En Palacio dieron cuenta de un dato que cambia el pulso. La inflación baja su curso y el gobierno se sustenta. INEGI pone la cifra, Sheinbaum fija la lectura. Hay control en la estructura, aunque el costo aún no se cifra. Baja 4.53, la inflación marca descenso. Sheinbaum da el primer consenso y apunta a estabilidad. Otra vez INEGI confirma el revés del alza que se contenía. Diésel caro todavía, negocian bajar comisión y en cada refinación Pemex sostiene la vía. Pemex sube producción y el contrabando se frena, pero afuera el mundo truena con Hormuz bajo tensión. Baja el índice y da respiro, pero el costo no se rinde. La inflación hoy se distingue y el diésel marca el giro. Turismo rompe cifras, más visitantes y más dinero. México reportó un aumento en la llegada de visitantes internacionales durante el primer bimestre, con 17 millones de personas y una derrama económica de $6.740 millones, impulsada por mayor gasto y diversificación de destinos. En febrero, 3.88 millones de turistas pernoctaron en el país, el nivel más alto en 20 años. Mientras el turismo de cruceros y el flujo aéreo mantuvieron crecimiento sostenido en puertos y aeropuertos. Durante Semana Santa, el país recibió más de 7 millones de visitantes extranjeros y generó 30.740 millones de pesos. Con ocupación hotelera de 74% y alta actividad en destinos turísticos. En febrero crece el flujo, 8 millones de pasos. México abre su abrazo y el turismo toma impulso. Josefina da el mensaje, recordando décadas marca. 3.8 se embarcan con dinero y equipaje. 17 en 2 meses, más del 9 en crecimiento. Se fortalece el movimiento y suben todos los intereses. Febrero marcó el avance, 8 millones llegaron. Los números confirmaron que el turismo no hace trance. Cruceros dejan ingresos, puertos llenos de llegada. La economía es activada, aunque el reto sigue impreso. 31 millones vuelan, el sistema se sostiene,
pero el margen aún detiene lo que los números anhelan. Febrero marcó el avance, 8 millones llegaron, los números confirmaron que el turismo no hace trance. Semana Santa responde, 7 millones llegaron, los hoteles se llenaron y el consumo se esconde. El dato también revela que el turismo nacional sostiene base central, aunque el extranjero vuela. Febrero marcó el avance, 8 millones llegaron, los números confirmaron que el turismo no hace trance. Canadá crece constante, Colombia y Brasil empujan, España también dibuja un mercado relevante. Museos ganan terreno, Tren Maya suma boleto, pero el fondo está en reto. ¿Quién controla este veneno? Porque el dato es crecimiento, pero el poder administra. Quien gana y quien registra define el desplazamiento. Y bueno, ya para despedirme va otra notirolita. SRE designa a Rigoberta Menchú en cargo clave global. La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a Rigoberta Menchú Tum como alta consejera para los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en la política exterior de México, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El nombramiento responde al mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum de integrar igualdad sustantiva e interculturalidad en la agenda internacional, con impacto en la definición de prioridades diplomáticas y multilaterales. Menchú colaborará en el diseño de políticas y en la articulación institucional para posicionar los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en foros globales. Se atreve a cambiar tono y sendero. Nombran a Menchú consejera con respaldo internacional. Su trayectoria sincera pesa en la agenda global. Con el aliado en la ONU se fija nueva directriz, igualdad como resultado y lo indígena en la raíz. Llega una voz internacional a la mesa del poder. Menchú vuelve a tejer agenda transversal. La política se reinvente con igualdad como eje y en lo indígena refleje un país que se represente. La Cancillería alinea su discurso y su acción
coordinación interna y en foros gana presencia la demanda que gobierna. Llega una voz internacional a la mesa del poder. Menchú vuelve a tejer agenda transversal. La política se reinvente con igualdad como eje y en lo indígena refleje un país que se represente. Cambia el frente y su voz se vuelve toda. Este ha sido Notirolario, una nota, una canción, de Corsaro Comunicación, producido por Roberto Cortés con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes Corsaro Noticias, La Guarida del Nahual, Rock and Rollario e Informativo Monitor Cultural. También pueden escucharnos por Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima. Corsaro Noticias.